The inside. For clothes that Tristan lost. Bold 3 detergent plus fabric softener. Spray relief. Intente ajustar la pantalla de su dispositivo. Este es el video boletín de la libertad. Este mensaje durará exactamente lo que tenga que durar mientras la esclavitud se perpetúe en nuestro planeta. No puede ser rastreado, no puede ser detenido, y esta es la única voz libre en nuestra ciudad. Programación predictiva, el corredor del laberinto, parte 1. Así es, amigos, después de meses de bloqueo he vuelto con una presentación más, y la verdad no sabía si iba a volver o no a hacer presentaciones, porque la apatía de la gente me ha vuelto loco. No puedo soportar la apatía de la gente o sus pseudo problemas comparado con lo que realmente tenemos en nuestras manos, el problema que estamos viviendo ahorita, que es lo que lo hace un poco insoportable. Entonces, pero durante los últimos días me estaba estudiando, me puse a ver otra vez las películas de Maze Runner o el Corredor del Laberinto, las 3 películas, y me acuerdo que propiamente esta me la había recomendado un compañero de trabajo por aquellos años, si no me equivoco, me la había recomendado, y lo que me llamó mucho la atención, más o menos como él me la describió. Claro, ahora viéndola nuevamente, esto es más que una simple película de acción, aventura, si se quiere, ciencia ficción. En realidad se pueden apreciar temas muy actuales, como también temas muy antiguos que ya incluso hemos visitado en presentaciones anteriores. Y además creo que toca temas muy oscuros que a estas alturas el colectivo de la humanidad aún decide ignorar, a pesar del peligro que esto conlleva. Ok, esta presentación pretende explicar que estos 3 filmes son un solo texto dividido en 3 actos, más que películas independientes. Usted de hecho ve la película 3 de primero o la segunda de primero, no va a entender nada, no va a entender mucho lo que está sucediendo. Casi que hay que verlas de corrido. A su vez, cada acto, cada filme define una fase o progresión del desarrollo de nuestros personajes. Aún más importante, el tema general de la película es que la humanidad es esclavizada por ingenieros sociales mediante un experimento a gran escala. Para nuestro detrimento, la mayoría aún ignora siquiera que somos cobayas de ellos. El experimento lo entenderemos al estudiar las locaciones del filme, donde se desarrolla este filme. Primero, tanto el laberinto como el claro del bosque son alegorías de nuestra condición humana hasta cierto punto. Por eso considero que el primero es mucho más rico, el texto, en su simbología, en su iconografía, y hasta tiene matices bastante esotéricos. Por eso me gustó mucho la primera. Las otras sí son interesantes, son de acción y hay cositas ahí que llaman la atención, pero la primera es con la que le llama a uno como que lo atrapa. Este sería el primer acto, como dije a un principio, el primer acto del texto. Propiamente, este representa nuestra niñez, esa fase de programación. Y usted oirá esas discusiones, ¿qué será la genética o en el que desarrolla el ambiente sociocultural? Y más que todo eso es a definición de ética o de moral. Si un ladrón es realmente malo porque se roba lo que no es de él, o es culpa de la sociedad que en teoría lo obligó a tener hambre, a tener que robar a eso. Es un poco de ambas, porque todos nacemos, la mayoría de este planeta nacemos pobres, pero no nos andamos robando las cosas. La mayoría somos ladrones en algún sentido porque nos robamos algo. Pero eso no significa que eso vamos a excusarnos de nuestros malos actos, de nuestros actos inmorales, sabiendo de que ahora que hay una moral objetiva que nos dice como tal. Entonces al final no solamente existe el contexto que nos podría en teoría a obligar a hacer cosas inmorales, pero al final del cabo nosotros somos los que decidimos qué hacer o no. Y estas fases, esto se tiene que definir durante la niñez. Pero como la mayoría vivimos una vida en que no nos enseñaron nada de eso, lo tuvimos que aprender por nosotros mismos y tener más bien que hacer esa programación que nos hicieron durante la niñez. Hacia el final de este texto, volviendo ya a la presentación propiamente, abandonamos esta sección, abandonamos este contexto, abandonamos el tema, este escenario, y nos movemos al segundo, en el segundo empezamos a descubrir quiénes somos realmente.
El segundo acto representa nuestra adolescencia y como aprendemos y realmente aprendemos lo que está sucediendo en el mundo. No creíamos que el mundo era muy pequeñito, era casi idílico, era juvenil, pero afuera realmente no es una masacre, es una condición de horror lo que vemos afuera. Y finalmente el tercer acto representa la adultez o la sabiduría de las acciones correctas o morales en la acción. Ya entendemos qué es lo que pasa en el mundo. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer al respecto? Ok. El laberinto es un experimento de ingeniería social. En este se desenvuelven dos grupos de personas. Así más o menos lo entendí yo. Por un lado tenemos a un grupo de niños o adolescentes que no sabe quiénes son, de dónde vienen y por qué llegaron al mundo. Por el otro tenemos este grupo de adultos que vigilan, manipulan y se benefician de la juventud e ignorancia del otro. Entonces, ese es básicamente el conflicto que introduce el texto. Niños o adolescentes en ignorancia y gente muy sabia o de adultos muy sagaces, muy inteligentes, muy astutos que se benefician de esa ignorancia. Bueno, he estado mencionando la palabra ingeniería social, pero primero vamos a hacer una definición de qué es esta ingeniería. Y de hecho usted ahorita ve en el contexto tal vez de seguridad informática o el ambiente corporativo, ellos utilizan el mismo término, ingeniería social. No obstante, yo lo aprendí de un texto mucho más antiguo. Hasta apareció un texto ficticio que propiamente se llama Armas silenciosas para guerras tranquilas. En sí fue encontrado una fotocopiadora que se vendía, había un lote de fotocopiadoras que se vendían de remate de un inventario militar, y en una de estas alguien dejó una copia de este documento, o lo dejó a propósito, o se lo olvidó, o no pudo recogerlo a tiempo, pero eso sucedió. Por lo menos no se sabe quién escribió, y se tienen entendido de que realmente algunas versiones usted puede leer de que eso fue leído o por lo menos fue la minuta o la agenda que se estudió una de las reuniones del Club Bilderberg. No se sabe si es cierta, lo más probable es que no, por la manera en que el lenguaje que se desarrolla, como que alguien vio algo y lo enriqueció con sus propios términos, y por eso se dice que no es ficticio. No obstante, si tenemos en cuenta esto y nos enfocamos realmente en lo que está diciendo, lo que está haciendo este documento es delimitando el método plan con lo que los hechiceros o ingenieros sociales llevan a cabo su guerra, porque así es como hablan. En el texto, que de hecho aquí tengo en pantalla el URL que es en la biblioteca Pléyades, tiene la versión en español por si lo quieren leer, me recomiendo leer. Esto yo lo leí en el libro de William Cooper, Behold the Pale Horse, en la versión inglesa, que es un anexo, si no me equivoco, donde viene limitado la tercera guerra mundial que ellos hablan en los ingenieros sociales ficticios en esto. Y entonces, a pesar de que es ficticio, creo que debemos tomarlo en cuenta porque nos describe muy bien la mentalidad con la que estamos lidiando. Y vamos a leernos un par de extractos. Empieza. Es obvio que es imposible discutir ingeniería social o la automatización de una sociedad, es decir, la ingeniería de los sistemas de automatización sociales, entre comillas, las armas silenciosas, en una escala nacional o mundial, sin implicar los objetivos extensos del control social y la destrucción de la vida humana, como lo son, por ejemplo, la esclavitud y el genocidio. Muy importante. Muchas cosas que leemos en el texto, acceso a información rápida, sistemas informáticos, esto no nos parece nada extraño ahora en la década de los 20, del 2020, pero esto se encontró en 1979. En aquellos años ya existían computadores, ya existía ARPANET, pero a nivel general no había ese acceso a esa información de grandes memorias volátiles, sino que de hecho, por lo que me han contado, se usaban tarjetas en algunos casos tarjetas o cintas magnéticas. Sí existían los computadores, pero no había esa capacidad aún para analizar en tiempo real grandes datos como sucede ahora. Entonces,
este texto que estábamos leyendo, que estamos referenciando, va mucho adelante, décadas adelante, 40, 50 años antes de lo que estamos viviendo ahorita, que es algo que tener siempre en cuenta. Un extracto más adelante dice: la ingeniería social, entre comillas, el análisis y la automatización de una sociedad. Ese es realmente para mí el término que corresponde para ingeniería social. Usted lo va a ver en noticias de ingeniería social, es que un hacker le quiere sacar esta información diciéndole que llamó. Eso es como un término que se inventaron para tratar, pienso yo, para tratar de borrar el contexto original de lo que es ingeniería social. Muy importante mantener ese significado que estamos dando aquí, de que es el significado original. Tal vez un texto ficticio, pero las aplicaciones son prácticas y las podemos ver a nuestro alrededor. Es importante tener esta definición y no dejarnos confundirlo con lo que nos dejan los medios masivos. Volviendo al texto, la ingeniería social requiere la puesta en relación de una gran cantidad de información y datos económicos siempre variables. Vale decir que un sistema ultra rápido de tratamiento de la información era necesario para ganarle a la sociedad y predecir cuándo ésta llegaría a capitular. O sea, es utilizando información, utilizando sistemas informáticos como un arma contra nosotros mismos. Entonces, por eso, cuando usted usa Facebook o usa Twitter y empieza a dar ese montón de datos a estas compañías, a Google, y son en teoría gratis los servicios, recuerde que al final no solamente están sacando plata de usted, sino que van a usar esa información en algún momento contra usted, y ya lo han hecho. Ok, este documento, como dije en un momento, ahí tenían el link en la diapositiva anterior, en la biblioteca Playa. Los invito a leerlo en su totalidad. Y como dije, este fue un archivo encontrado en 1979. Para ese año 79 ya ARPANET, que ya tenía 10 años, y recordemos que ARPANET era una serie de conexiones o una red entre computadoras de DARPA, que es el laboratorio de ideas, el think tank del Pentágono, junto con otra serie de computadoras en universidades. Ese era más o menos el esqueleto, el prototipo para lo que nosotros ahora llamamos ARPANET. De hecho, empezó a crecer tanto ARPANET y tantas interconexiones y redes de redes interconectadas que terminó siendo el Internet. Claro, si comparamos las computadoras de aquellos años con lo que tenemos ahora, uno le daría risa. Porque una computadora podía tomar un piso entero de una compañía, de un edificio. Ahora eso lo tenemos en un bolsillo. Pero recordemos que a nivel de tecnología, de avanzada, laboratorios de ideas, desarrollo militar, desarrollo ultra secreto, siempre se ha dicho que ellos van unos 40 o 100 años más avanzados con la tecnología que nosotros tenemos. Entonces ellos están hablando de estos sistemas, por lo menos el documento nos describe este contexto, con posiblemente tecnología que para nosotros sería actual de ahorita, y ellos lo tenían hace ya 40, 50 años utilizándolo para sus métodos de ingeniería social. Así que el contexto que describe este texto ficticio era una realidad en los más altos niveles de laboratorios de ideas y militares. Tengamos en cuenta esto conforme avance el filme, porque se volverá relevante más adelante. Ok, en el primer filme no sabemos realmente por qué están en el claro estos niños perdidos. En este, ellos tenían todo lo necesario para prosperar y vivir en armonía. De buenas a primeras podríamos pensar que estos jóvenes vivían en el sueño de todo adolescente, es decir, ellos vivían sin la dirección de papás o maestros entrometidos que le dijeran qué hacer. Tenían reglas de convivencia, sí, claro, pero en términos generales todos los días eran de fiesta, que es lo que la primera noche que llegó Thomas a un fiestón y tenía una pira ahí con carne asada y tomando licor y todo. Entonces sea como un holgorio muy chaval. Sin embargo, si empezamos a hacer un estudio más profundo, nos damos cuenta que realmente no vivía en ningún paraíso. Al contrario, vivía en una sociedad totalmente cerrada.
Lo primero que Thomas, nuestro protagonista, notó fue que no se podía hacer muchas preguntas. ¿No? A los otros carajillos no les gustaba, a los otros niños, a los otros jóvenes no les gustaba que hiciera muchas preguntas. No, es que así es, y no, así siempre lo hemos hecho, así es como me dijeron que lo hiciera. No todos sabían lo que sucedía a su alrededor. En realidad no ni siquiera les interesaba averiguar qué es lo que sucedía. Y si ha puesto atención a mis presentaciones anteriores, notará que esto es un tema recurrente. La ignorancia va de la mano con la apatía. Thomas era diferente, nuestro protagonista. A este no le cabía en la cabeza que a nadie le interesara saber qué había afuera en el laberinto. Es decir, luego nos damos cuenta conforme avanza el texto que realmente el terror estaba ahí afuera, era real. Pero ese miedo mató la curiosidad del resto. Y recordemos que la curiosidad, siempre nos dice, es que la curiosidad mató al gato, pero la curiosidad es lo que nos mantiene nuestra inteligencia funcionando. ¿Sí? Cuando en el momento que perdemos la curiosidad, dejamos de imaginar, dejamos de tener nuevas ideas, nos volvemos complacientes, sumisos. Thomas notó además estas reglas arbitrarias que existían de esta sociedad cerrada. Como hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años, ya existe una ley que rige el comportamiento de los seres espirituales. Esto es la ley cósmica o natural. Tiene muchos nombres, pero eso es los con los que por lo menos yo me guío para delimitarla. Esta determina la verdadera manera de convivir. No obstante, nuestro claro se alejó de esta por desconocerla. Entonces realmente no vivían de manera moral. Incluso podríamos especular que estos no eran tanto ignorantes, sino eran nescientes, porque no tenían ningún adulto a su alrededor que le hubiera explicado cómo funciona el mundo, y ni siquiera se acordaban de dónde venían, solo sabían el nombre. En nuestro texto se nos presenta que el líder es Albie, lo primero que fue el primero en llegar al claro, básicamente. Luego tenemos a Newt, que es este que tenemos a la izquierda, que en realidad siempre me pareció un poco, por lo menos el que se da a entender de que es el más maduro, porque siempre razonaba las cosas que pasaban y lo expresaba, era como la voz de la razón, por así decirlo. Y por último, por lo menos en lo que es liderazgo, tenemos a Gally. Por un lado, Albie y Newt asumen ese rol de padres, sus líderes de la comunidad. A esto les importa el bienestar de los jóvenes. Además, estos son los que introducen o explican el mundo a los recién llegados. Es de que Newt le explica quién es quién, cuando están en la fiesta. Albie lo introduce con los diferentes personajes y ya cuando termina se lo da a Chuck para que le termine de hacer la inducción que se dice. Por el otro lado tenemos al miedoso de Gally, así lo veo yo, que es un miedoso que utiliza la violencia para establecer su hegemonía. Y para explicarme mejor, veamos esta corta escena. Hey! We gotta stop meeting like this, Granny. Como vemos, Gally no es un ejemplo de madurez o liderazgo. En cambio, utiliza su posición de autoridad para tratar de detener el cambio en el mundo. O mejor dicho, utiliza la violencia para imponer su voluntad sobre el resto. Una vez establecido como autoridad, trata de que nada cambie, que se mantenga siempre estático, justo como está ahorita. Su miedo al cambio le hace proyectar su debilidad hacia los demás, pasándoles por encima. Él siente que tiene una debilidad porque tiene miedo. Entonces, pero en lugar de afrontarlo, lo proyecta sobre los demás. Cualquiera de nosotros, de hecho, alguna vez en nuestra vida habíamos encontrado algún bravucón. La mayoría lo encontramos en la escuela, en la secundaria, colegio. Y muchas veces teníamos que ponerlo en su lugar, ¿no? Para que entendiera que nos dejara en paz. Además, sus reglas son arbitrarias y de nuevo tratando de tener o sobreponer un orden al mundo. Algo sucedía, pero tratando de poner esas reglas de que no pasa nada, o vamos a ignorarlo, o no le haga mucho caso, vamos a tratar de establecer esa ignorancia, ese miedo a la sombra psicológica. Tan solo Gally representa a nuestro niño malcriado que se niega a aceptar cómo funciona el universo. Entonces Gally empieza a representar esa personalidad con la que la mayoría de personas van por la vida. Se creen muy baurucones, que quieren proyectar esa fuerza, pero en realidad lo que tienen es miedo.
de algo o tienen miedo del mundo, entonces tratan de proyectar o establecer una especie de orden de cómo debería funcionar el mundo, porque no se niegan a aceptar de cómo realmente funciona el mundo, lo están ignorando de una cierta manera para su detrimento. Aquí estamos viendo a Albie, que es aquí el de la izquierda. Uno podría pensar de que es un buen chaval, un buen chavalazo, pero considero yo que tampoco es un líder positivo. A pesar de que cuida de sus compañeros, los mantiene en la oscuridad. Además gusta de sentir menos a Thomas. Por ejemplo, de luego esa escena que Gali lo empujó, justo un par de segundos después empiezan a cerrarse las puertas del laberinto para la noche, siempre se cerraban por la noche. Entonces ya cuando estamos viendo a Thomas asombrado qué es lo que está sucediendo, llega Alvin por detrás y le dice: bienvenido al claro, welcome to the grove. Entonces básicamente podríamos entenderlo así, que dese por vencido, no hay nada que hacer con respecto a nuestra prisión, así es como están las cosas, nunca van a cambiar, acepte su posición en el mundo, acepte esta prisión en la que vivimos. Entonces podemos ver que tanto Albie como Gali se presentan estas especie de falsa dicotomía hegeliana. Por ejemplo, Albie es paciente y comprensivo, mientras que Gali es un patán violento. No obstante, cuando notamos, realmente a ninguno de los dos le gustan las preguntas y la curiosidad de Thomas. La sociedad del claro está claramente estratificada, era predecible y todos estaban muy cómodos ya con sus papeles que le habían asignado. Por ejemplo, me acuerdo que en una escena estaban tratando de curar a alguien, no me acuerdo, creo que era Albie, cuando estaba infectado, y le dijeron: fulanito que está enfermo, yo no puedo hacer mucho y recibí este trabajo de la misma manera que tú recibiste el tuyo. Entonces, de manera arbitraria, alguien le asignó: usted va a ser ahora un médico, sin realmente saber qué es hacer médico, cómo curar enfermedades. Esos son los papeles que se le asignaban a la gente en este claro del bosque. Por esta razón no hubo progreso en el salir del laberinto. Esta cosa, que el laberinto representa algo más que solamente un montón de paredes o recovecos donde perderse. Y ya este es el primer fallo en el experimento. Como dije, es solo un experimento a gran escala. Adicionalmente, recordemos que Minho nos explicó que el laberinto ya había sido explorado y mapeado en su totalidad. Solo había un secreto que tenía los corredores, que ya habían explorado ya sabían de memoria el laberinto, y ellos propiamente no encontraron ninguna salida por lo menos obvia. Entonces, en lugar de explicar esto al resto del grupo, lo que dijo Albie: no, mantengámoslo así, tengámoslo en ignorancia, con la falsa esperanza de que algún día vamos a encontrar la salida, cuando realmente no, estratificado, en apatía, nunca haría encontrar la salida del laberinto. En cambio, Albie quería mantener el status quo o la esperanza sin realmente hacer algo significativo. En otra ocasión, Albie le dijo a Thomas: tú eres diferente, eres curioso. Y luego vimos este fotograma que estamos viendo acá, que es la pared donde están todos los nombres tachados. Aquí están los nombres de todos los que están ahí, participantes. Y los que están tachados son los que han muerto o se han perdido por X o Y razón. Entonces la manera es una especie sutil de... Tal vez Gali usa los puños o los empujones o la fuerza física o incluso la violencia. Mientras que Albie es un poco más sutil, pero está haciendo lo mismo. Vea lo que le pasa a los curiosos, mantenga su posición en el mundo, que la curiosidad le puede traer problemas. Y las cosas ya están buenas justo como están ahorita. Y como vemos, realmente esto no nos describe ninguna comunidad paradisíaca, sino totalitaria, por el contrario, donde los más fuertes, en teoría, los más bravucones, mantienen bajo el puño al resto. En esta, como dije, hay una clara estratificación de clases. Por ejemplo, estaban los corredores, que eran en teoría los mejores porque eran más fuertes o veloces. Y luego estaban, digamos, los constructores, que decía Newt, son muy buenos con las manos, pero no son particularmente muy inteligentes en la cabeza. Y de hecho, y el otro estaba Chuck, que era el amigo de Thomas, que era el que estaba en la escala más baja. Y así lo trataban.
condescendiente o como un chiquito tontín. Y además una cosa que me llamó la atención es que en el momento que uno de sus miembros se volvía un problema, a este inmediatamente se le desterraba el laberinto. En realidad no era una comunidad como tal, no estaban ahí porque tuvieron un mismo principio, las mismas maneras, simplemente estaban juntos por el egoísmo, por la seguridad en los números, algo como lo que ve uno en el Serengeti o en los bancos de peces, de que están muy juntos, pero no es porque se quieran mucho, es que así el depredador no los puede ver, no los puede distinguir de uno u otro, y tal vez solo agarre al que está más enfermo, al que aquel se descuidó. Mejor a otro que a mí. Se le abandona a su suerte el depredador. Y eso más o menos lo que vimos en una escena en que Albi y Minho se quedaron atrás y Albi fue infectado. Y no les dio tiempo de llegar al claro antes de que se cerraran las puertas. Y Thomas quiso ayudar y al final terminó perdido con Minho y Albi. Albi estaba inconsciente. Y Minho lo que quería hacer es salir corriendo y dejarlo botado. Mientras que a Thomas dijo, no podemos dejarlo aquí, tratemos de esconderlo, y lo subieron como una liana, como una enredadera, y lo salvaron por ese instante. Entonces, esta mentalidad de que mejor a alguien más que a mí, que agarren a otro menos a mí. Thomas trae o representa a este agente del cambio. Este quería empujar al grupo a saber más, a preguntarse por qué estaban ahí. De hecho, Gally odiaba o envidiaba ese coraje o valentía que era siempre que le estaba chingándole la vida o molestándolo o poniéndole contratiempos. A cada respuesta de Thomas, este respondía con que las reglas aquí, que aunque el cambio acá, que se ha vuelto un problema, ve lo que está haciendo ahora, solo traernos cambios, solo traernos problemas, por culpa de él es que están sucediendo estas cosas. Y lo único que sabía hacer él era, Gally, lo único que sabía responder era como un castigo para Thomas. En dos ocasiones lo mandó como una especie de cárcel que estaba subterránea, el foso. Cada vez que Thomas se le salía de las manos, lo mandaba al foso, lo mandaba a la prisión. Y casi que alegóricamente Gally nos está representando las fuerzas armadas de nuestro planeta, los que hacen el trabajo sucio de los hechiceros, que es esa mentalidad de esclavo. La única respuesta ante el laberinto, la única respuesta que tiene este tipo de personas ante el laberinto o al interrogante del ser, es romperle la cabeza a los que tratan de resolverlo. Lo atacan no porque les afecte en algo o que van a perder algo, simplemente porque alguien más se atreve a hacer algo que ellos quieren hacer, pero no se atreven a hacerlo porque tienen miedo. Esa es la respuesta: quebrarle la cabeza, matarlos, crucificarlos, ponerlos en una pira, apedrarlos, mandarlos a un gulag en Siberia, o un campo de trabajo en Dachau, o tantas opciones que tenemos. Siempre hay una respuesta colectivista o totalitaria a los que se atreven a pensar de manera diferente. Y justo en esta locura, en esta lucha entre la libertad y el miedo, aparece Teresa o Teresa. En un principio podríamos decir que ella representa ese principio perdido que trata de defenderse. Es un principio que existía, un principio perdido, el principio de feminidad sacra, que está perdida en este montón de niños salvajes. En teoría ella nos debería representar el importarle o cuidar de los demás, o incluso las consecuencias de nuestros actos, el papel que conforme avanza el texto ella va asumiendo. Claro, el problema es que ella no trabaja en aislamiento, al contrario, es solamente un complemento y necesita de Thomas, quien representa en cambio el principio de masculinidad sacra. Para que los dos funcionen, no solamente en las personas, sino dentro de nosotros mismos, ambos principios deben estar en armonía. Nos importa lo que le pasa a los demás, o por lo menos las acciones de nuestros actos, pero también tenemos que ser lo suficientemente valientes como para no dejarnos pasar por encima, defender nuestros derechos y impulsar el cambio hacia algo mejor. Es muy importante. Thomas fue el único que tuvo la osadía de matar a un Weaver. Tuvo la genialidad de atraparlo en el laberinto y estriparlo. A nadie se le había ocurrido ni siquiera la idea de matar a un Weaver. Y eso nos empieza a dar una idea de qué es el laberinto, cuál es la solución del laberinto: superar y afrontar nuestros miedos internos, que en el texto están
personificados por el monstruo. Entre ambos tratan de salvar a los niños de la apatía, ignorancia y el conformismo entre Thomas y Teresa. Es más, tanto Thomas como Teresa son enviados o infiltrados por el segundo grupo de personas que habíamos hablado al puro principio, estos adultos astutos e inteligentes que estudian y se benefician de los ignorantes. Ellos dos estaban trabajando para ese grupo. Muy importante, este segundo grupo casi que asume la posición como si ellos fueran propiedad de la corporación, del experimento. Estos niños son tratados como propiedad. Existe un punto de quiebre entre el miedo y el amor. Eso sucede luego de que el mundo de Claro se derrumbó. El mundo que se habían construido se vino abajo. Eso fue cuando Minho, como mataron el Griever, descubrieron que tenía un localizador, una lucecita que los guió hacia una compuerta, propiamente a Thomas y a Minho, y descubrieron la puerta que estaban buscando desde hace rato. Eso activó la serie de alarmas de que tal vez fueran incluso automáticas, de que que había un problema en la prisión. Entonces eso lo que hizo fue que la puerta de esa noche no se cerró, e incluso se abrieron las otras 3 que habían. Entonces se vino abajo el mundo, y cuando cayó la noche atacaron todos los Grievers al mismo tiempo, todos estos monstruos que es entre insecto, una araña y parte mecánica. Tenía las patas mecánicas, era un cyborg, una quimera. Y además no solamente que los puede matar, sino que también los puede infectar y los convierte en especie de zombies. Uno podría pensar que la culpa de la destrucción fue por parte de los Grievers, pero creo que en realidad solo dejaron entrever lo obvio. Tanto el Claro del Bosque como el laberinto son un experimento y una prisión al mismo tiempo. Al menor inconveniente, la segunda humanidad procede a exterminar la mayoría y espera que una minoría sobreviva. Más o menos es una técnica de ingeniería social donde se está automatizando o se está guiando la humanidad hacia un objetivo o un tipo de humanidad. Se buscan cualidades, aquellas cualidades que sí le gusta, como alguien que trabaja con flores, un jardinero, alguien que trabaja con ganado, con perros. Le gusta ciertas cualidades, digamos, en ver el perro, y trata de que sacarle esas características en la siguiente generación, mientras que aquellas características que otros miembros tendrán no se usan, o incluso no se ponen a reproducirlo. Algo así lamentablemente quieren hacer con la humanidad, como si fuéramos ganado vacuno. Y creo que básicamente esta fase de crisis es un gran reset que ya está bastante de moda en los últimos 4 años, ese término, el gran reset, donde se llegó a un punto, se creó un punto de quiebre, mejor dicho, y se llegó a la crisis. Ok, los muchachos encontraron la solución de dónde vienen los Grievers. Esto no debería estar pasando. Automáticamente se establece este protocolo de que vamos a exterminar a la mayoría, vamos a matarlos, vamos a dar tal vez unos cuantos y reiniciar el experimento. También podríamos ver lo que es algo muy similar con lo que hemos vivido. Vamos a ver si me voy a explicar bien. Y lo que vivimos, esta crisis, realmente fue una especie de genocidio o revolución. Luego de esto, porque Albi lo mataron, los Grievers lo mataron, Gally toma control del Claro. Este se vuelve intransigente y reaccionario. En sí se vuelve como todo dictador luego de una revolución, como es Mao o puede ser Ortega en Nicaragua. De hecho, su primer acto fue encarcelar a Teresa y a Thomas, algo que también le gustó hacer a Fidel Castro. Los agentes del cambio al calabozo, a este pozo donde tenían encerrado. Eso es lo primero que hacen. Luego de la fase de crisis, desestabilización, llegan los nuevos dictadores. Y de hecho muchos de los agentes de desestabilización y desmoralización son los primeros que también van a dar el calabozo o van a dar el paredón de fusilamiento. Luego de la crisis, luego de la revolución, ya no se quiere más problemas, ya no se quiere hacer más disturbios, ya no se quiere más problemas, más
gente tirando bombas Molotov. Se acabó todo eso, ahora solo hay una ley marcial. Llegó un nuevo líder, toman el control y se acabó todo. Y al que no le gusta, ahí está la cárcel esperándolo. Y eso es lo primero que hacen los dictadores cuando luego cumplieron la revolución. Matan a los agentes de estabilización y además aquella gente que puede convertirse en un problema, especialmente a gente que puede pensar por sí mismo y puede hablar por sí mismo. La contrapartida, sus enemigos, alguien que pueda ponerlo develarlo como lo que es, como es un pleno dictador. Ese papel está tomando Gali. Como dije, él tomó el papel de las Fuerzas Armadas, que ante el problema del ser lo que hace es romperle la cabeza, y justo cuando llegó el papel de la revolución se convierte en el nuevo dictador. Y no solamente, que es el fotograma que estamos viendo aquí, establece esta especie de religión de poder donde para apaciguar a los dioses del laberinto va a ser un sacrificio, así lo dice literalmente, va a ser un sacrificio de Teresa Thomas frente a la puerta del laberinto. Entonces no solamente se convierte en un agente totalitario, sino que tiene esta serie de ideas erróneas, de todo en base al miedo que él tiene sobre el mundo. Y lo primero que hace es sacrificar a sus enemigos, aquellos que piensan por sí mismos y lo pueden decir: usted está equivocado, usted está hablando sandeces. Y casi que el laberinto se convierte en una especie de fetiche primitivista, porque realmente representa la sombra o el miedo del desconocido, no solamente para Gali, sino para el resto de muchachos. En un arrebato de valentía, algunos de los muchachos decidieron liberar a Thomas y a Teresa, y particularmente ahí me llamó la atención porque salía Chuck jalando lanzas y equipo y suplementos para escaparse. Esta minoría decidió hacer lo que tenían que haber hecho desde un principio: probar su suerte en el laberinto, escapar, encontrar la solución. Y ahora en adelante la historia continúa, ya no volvemos al claro, la continúa afuera del laberinto, en el mundo real. Y me quedé pensando, la siguiente historia vamos con los amigos de Thomas, los valientes buscando la solución. Pero no todos los agentes del laberinto decidió salirse con Thomas, sino que se quedó atrás. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Se habrá quedado una sociedad totalitaria? ¿Iniciaría una nueva revolución cultural como siempre sucede luego en los gobiernos totalitarios soviéticos? ¿O acaso serían exterminados por completo por los Grievers? No sabemos. Bueno, en esta primera entrega hicimos apenas un repaso de los temas más obvios de nuestros textos, particularmente el primer acto. Y esto nos va a servir como las bases, para sentar las bases de los siguientes puntos a estudiar en las siguientes partes. En la siguiente entrega vamos a ahondar un poco más sobre los temas. Ya hemos tocado temas bastante psicológicos, o por lo menos del estudio del ser dentro de nosotros mismos, pero vamos a también tomar temas un poco más esotéricos, donde se pone un poco más interesante. Entonces, manténgase en línea, esté atento, suscríbase a mi canal y nos hablamos pronto. Gracias. Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration, that we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves.